Queridísima y admirada amiga Aixa Montserrat Mondaca, de veras gracias por acompañarnos en esta ocasión. Muchas gracias por la invitación. Creo que tenía ahí algunos problemitas con el audio, pero ya estamos aquí a la orden y de nuevo muchas gracias por la invitación y a tu querido público que siempre está tan atento a estas interesantísimas charlas entretenidas que siempre tienes. Gracias, Monse. Queridos amigos del auditorio, miren, le pedí a nuestra amiga Montserrat Mondaca que nos ayude a explicar algunas de las cuestiones que han ocurrido, que me aclare algunas de las dudas que tengo de lo que ocurrió el pasado 2 de junio de 2024 en nuestro país. Y le pedí a Monse que nos acompañe porque reconozco en ella que tiene una gran experiencia y muchos conocimientos en el área electoral, en materia electoral. Entonces, pues gracias, Monse, te insisto mucho en agradecerte que nos acompañes. Sé que siempre andas a las carreras y que tienes, sobre todo en estos días de preparaciones políticas y todo, muchas complicaciones, pero qué bueno que nos acompañas. Entre otras cosas, Monse, no podemos negar que el 2 de junio fue un triunfo arrollador de la candidata de la próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, del movimiento que representa Morena, pero sobre todo de toda la labor que durante muchísimos años ha venido desarrollando un hombre, porque yo tengo una admiración muy especial, un extraordinario mexicano que se llama Andrés Manuel López Obrador. Entonces, todo este triunfo arrollador, Monse, pues diríamos que al otro día deberíamos amanecer como muy contentos, pegando de brincos en el ángel, como cuando gana la selección de fútbol, pero sin embargo como que ha habido una serie de angustias, los locutores de radio y de televisión como muy enojados, llorosos, como que no están muy contentos con todo lo que pasó, pero más que lo contento o lo enojado, Monse, a mí me parece como que no se ha digerido la noticia. ¿Tú cómo lo ves desde tu punto de vista con toda la experiencia que tú tienes? Pues muchas gracias por los cumplidos, Rafa. Yo solo he tratado de acompañar este proceso de transformación desde que iniciamos, por allá en un muy ya lejano 2004, por ahí que nos fuimos conociendo. Y creo que el resultado de este proceso electoral, de esta elección, es justamente la suma de todos estos años. Sí, yo La, la, estoy de acuerdo completamente, Monse, sí, me decías. la suma de todos estos años de procesos de transformación que hemos venido viviendo, de luchas desde la izquierda que se han dado en México, por supuesto desde 1988, el gran trabajo que se hizo también en contra de este fraude electoral, la construcción de los partidos de izquierda que a muchas personas les permitió salir a las calles, a buscar la aceptación de la gente más allá de posibles movimientos armados o de otras características. Eh, por supuesto, toda la experiencia que se dio para concretar el poder elegir a nuestro jefe de gobierno en la Ciudad de México, que bueno, tú te acuerdas, yo me acuerdo, pero seguramente los más jóvenes que nos escuchan ya no tienen este recuerdo de lo que implicaba que en la Ciudad de México éramos ciudadanos como de tercera, que no podíamos elegir a nuestros gobernantes, a ninguno. Y entonces toda esta lucha que se concreta en 1997 con una elección triunfante para la izquierda, que le permitió a Andrés Manuel López Obrador en el año 2000 ser jefe de gobierno y hacer un extraordinario trabajo como jefe de gobierno, y luego, bueno, ya todo a partir del 2004 y hasta el año 2018, todo el proceso de construcción de este movimiento, porque más allá de un partido político, creo que somos un gran movimiento a nivel nacional que nos permitió concretar un resultado electoral como el que tuvimos el domingo 2 de junio. Y yo te diría, lo resumiría este resultado en una frase que ya todos conocemos, y es amor con amor se paga. Creo que mucho de este resultado es em, el reflejo de la aceptación
la calificación, el cariño y la manera que tuvo la ciudadanía de retribuirle a Andrés Manuel López Obrador su gestión como presidente de la República. Y por supuesto, tuvimos la fortuna de tener una extraordinaria candidata como la doctora Claudia, que sin duda siempre ha estado del lado de la izquierda en todo este breve recuento de los hechos más importantes que yo considero que nos llevaron a este triunfo. Ella lo fue acompañando desde diversas trincheras y además con un extraordinario perfil académico. eh, es una científica que tiene los más altos grados académicos que se otorgan en nuestro país, que tiene, por supuesto, la experiencia de haber gobernado una alcaldía, la propia Ciudad de México y haberlo hecho muy bien. Y además de darle creo que la certeza a la gente de que lo va a hacer aún mejor en la presidencia de la República. Si ya vimos a una gran jefa de gobierno, en la presidencia lo va a hacer mucho mejor. Y su compromiso con el pueblo de México, pero además con continuar y profundizar los cambios que inició Andrés Manuel, son los que nos llevaron a tener este triunfo tan contundente que nunca habíamos visto en México. Estoy Eso creo. absolutamente de acuerdo, Monse. Sobre todo, algo que me parece importantísimo destacar es que el triunfo fue arrollador, tan arrollador quizá como en el 2018 la victoria de López Obrador, pero la fortaleza con la que la doctora llega a la presidencia de la República es incomparable con las dificultades que encontró Andrés Manuel al llegar a la presidencia, porque él llegó en un medio absolutamente hostil, con unas presidencias anteriores y la que le entregaba el poder, pues ajenos y contrarios a su sistema, su proyecto, a todo lo que, ya no diría yo su sistema ni su proyecto, la verdad, aprovechando tus palabras, Monse, diría ajeno a nuestro proyecto, porque la verdad es que sí debemos sentirnos orgullosos de ser parte de ese movimiento y de haber sido pues elementos importantes durante la época en la que se fue gestando. Pero decía yo, la fuerza con la que la doctora Claudia Sheinbaum llega a la presidencia es extraordinaria. El plan C prácticamente está asegurado. Y todo esto, Monse, sin restar méritos de ninguna manera, sino con toda la esperanza de lo que tú nos platicas, de que va a ser un gran gobierno, pues todo esto que ocurrió es otra palomita más en el checklist que se le puede atribuir al licenciado López Obrador, porque es indudable que ha ido escogiendo el sistema, el proyecto, el método, y logró que se nombrara candidata y llegara a la presidencia de la República, pues un personaje que no tiene pierde, que ha arrollado en todos los sentidos. Y de las famosas corcholatas, pues podría haber habido una serie de opiniones y favoritismos en un sentido o en otro, pero el tiempo nos ha ido mostrando que la elección fue la mejor, que si hay alguien confiable, de lealtad a los principios, al personaje, a la presidencia del observador, pues es la doctora Sheinbaum. Los demás han tenido titubeos y todo que nos preocuparía mucho que hubieran llegado finalmente a la candidatura y que hubieran ganado la presidencia, te quiero decir, Monse, Sin duda. en mi opinión, a cualquier candidato o cualquiera de las corcholatas que hubiera logrado la mayoría interna, ya habría llegado a la presidencia y probablemente con resultados similares. Pero sí me demuestra que la visión de estadista que tiene Andrés Manuel López Obrador no le ha fallado hasta hoy. Y decía, Monse, aprovechando esto que me dices, las campañas completamente diferentes. Tú acabas de hacer un resumen histórico que me encantó, porque estás hablando desde 1988 y decíamos muchos de los jóvenes que actualmente están muy inmersos en la política, pues todavía eran unos niños o quizá no habían nacido en el 88. Y aquella lucha, pues la verdad, lágrimas que derramamos en el Zócalo cuando le quitaron la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas, nos causaba una angustia y un dolor terrible que no sanó y que después nos dañó mucho más con la famosa concertación que hizo Cárdenas en favor de Salinas de Gortari,
y pues esa decepción que nos hizo morder los labios fue terrible. No sanamos realmente de esa herida durante muchos años, pero después me hiciste en el recordar cuando llega bueno, a dirigir la Ciudad de México, el Distrito Federal, llega pues de una manera también difícil, complicada, pero hace una labor extraordinaria Andrés Manuel. Y de ahí, digamos, como dicen en mi pueblo, Monse, de allí para el Real, todo ha ido siendo ya demostración de la capacidad de las categorías. Y luego llega el terrible año de 2004 con el tratar de desaforar, el desafuero del gobernador de la Ciudad de México, del Distrito Federal, porque no debemos olvidar que lo desaforaron. O sea, realmente, a pesar de nosotros, de las concentraciones en el Zócalo, de la enorme lucha ciudadana, pues los diputados de aquella época se salieron con la suya y cometieron la terrible deslealtad, traición al pueblo de haber desaforado a un personaje electo por nosotros. Que, como tú decías, antiguamente era pues, una regencia, es decir, como que una especie de secretaría de la presidencia de la República. No había manera de decidir, el presidente decía tal es el regente y se acabó. Pero logramos imponer el gobierno de Cárdenas, llegamos a la posibilidad de López Obrador y nos lo desafueran. Me acuerdo que tú debes estar con plena certeza de esto, amigos internautas. Nos reunimos en el Zócalo cuando Andrés Manuel López Obrador iba rumbo a la Cámara de Diputados, a San Lázaro, al juicio de desafuero. Y entonces nos reunimos, no sé cuántos, pero cientos de miles, yo creo que sí rebasábamos el millón, Monse. Y allí Andrés Manuel en el templete nos dijo, los quiero desaforadamente. Y Exactamente. bueno, nos hacía llorar, ¿no? Y luego cuando pensábamos que íbamos a ir a tirar puertas a San Lázaro y a hacer un desorden, él nos dijo, ustedes se quedan aquí y yo voy personal y solo a San Lázaro. Y aquí nos vemos a la salida. Y bueno, ¿te acuerdas del discurso? Un discurso extraordinario que dijo, no soy, pues de ninguna manera soy un profano en estos asuntos de la política. Yo sé que vengo a decir un discurso, pero ustedes ya traen un mensaje grabado. Entonces ustedes vienen por consigna a desaforarme, ¿no? Y luego terminó diciendo, me están juzgando a mí, pero la historia nos juzgará a ambos. Eso fue extraordinario. Y luego regresó y bueno, pues el dolor, el coraje, todo lo que ocurrió, eso pues es parte de la historia. Esas fueron las campañas de Andrés Manuel. Y pienso que esas campañas contra esta, no sé si fue una campaña como de bisutería o así como de carpa cómica, esta última campaña como que no sentí que fuera campaña, Monse, ¿tú cómo la viste? Pues mira, yo la vi para para nuestro júbilo. Creo que la derecha eligió una pésima candidata, una mujer que nunca logró concretar un discurso, nunca logró hacer una propuesta contundente, que tampoco era atractiva para la gente, ¿no? Creo que a ellos les parecía como muy simpático esto de que fuese tan majadera, tan disparatada en muchas cosas, y creo que eso lamentablemente le bajó muchísimo el nivel a la campaña, muchísimo. Yo esperaba, incluso en los debates organizados por la autoridad electoral, ver una oposición más contundente, más sabia, más estricta incluso. Yo hubiese querido ver una oposición que nos cuestionara y que esos cuestionamientos también nos sirvieran a nosotros como parte del proceso de transformación para mejorar. Pero no, nunca vi eso en ningún candidato de la oposición, ni en la propia Xóchitl, ni en Taboada, ni en Eduardo Rivera en Puebla, ni, en fin, en ninguno de los candidatos de la oposición vi que tuvieran propuestas, que tuvieran discurso, que tuvieran cercanía con la gente, que nunca lo vi. Y eso, la verdad es que me deja un muy mal sabor de boca, porque
Una no permitió a nuestra candidata presidencial, a nuestra candidata a jefa de gobierno y a los cientos de candidatos que tuvimos desde la izquierda en todo el país, eh, pues no había contrincante con quién poder debatir y con quién poder contrastar ideas. Y eso creo que nos hizo falta para poder, para que fuera todavía más notorio que teníamos a las y los mejores candidatos. Pero también me da mucha pena porque me acuerdo cuando nosotros éramos oposición. Y no solo los candidatos, sino cuando tú y yo estábamos como ciudadanos del lado de la oposición y nos informábamos y tratábamos de tener la mayor cantidad de información veraz, oportuna, eficaz, para poder debatir con quienes no pensaban igual que nosotros. Y ahora lo que yo vi es una oposición que lo mejor que sabía hacer era decir mentiras y frente a las mentiras, pues, solo la verdad, y eso creo que le no nos quitó un poco de saborcito en la campaña, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, tienes No, razón, Monse. Pero fíjate que me llama, ahorita todo esto que comentaste en esta última intervención, me confirma lo que tengo como idea. Empezando por el presidente López Obrador y siguiendo con todos nosotros y todos los comentaristas favorables a la 4T, como que todos dicen, le están dando consejos a la oposición. Deben buscar un mejor proyecto, deben buscar una mejor preparación, busquen un mejor candidato. ¿Por qué darles tantos consejos si no deberíamos de aprovechar que son unos estúpidos y hacer una campaña arrolladora, sin más? No, no un 60% de la votación, sino un 90% y ganarlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, imagínate un campeón de box, imagínense amigos, un campeón de box, muy buen boxeador de la nacionalidad que sea, sube al ring y se va a enfrentar con pues con un oponente que no es muy bueno, que anda fallándole. ¿Ustedes creen conveniente que este campeón, que pues va a defender su título, podría perder el tiempo en darle consejos al opositor, decir, pega con la derecha y pega con la izquierda y sube y baja y hace esto para que me puedas ganar? A mí me parece como que sería una necedad. Y en el aspecto político hemos caído, y lo digo con todo el respeto y cariño, pero desde la más alta figura hasta todos nosotros, siempre dándole consejos a la oposición y diciendo, escoge mejor candidato, que tengan una propuesta. Yo creo que no se equivocaron ni escogieron un mal candidato, simplemente ese esqueleto son ellos. Hablando otra vez del box, hay boxeadores buenos y hay otros que les llaman bultos. claro. Este bulto de la derecha, así es una porquería. No podríamos pensar que van a tener una buena propuesta. Imagínate que a cualquiera de los que conocemos, de los políticos de la cuarta transformación, lo hicieran candidato de la oposición. Si realmente va a responder a los principios de la oposición, por ejemplo, va a hacer lo contrario de lo que la 4T propone, ¿no? Nada de ayuda a los pobres, por el bien de todos, primero los ricos y cosas por el estilo. Entonces, esa es la oposición y debería de darnos mucho gusto y aprovechar eso para que nuestros candidatos arrollaran. Y yo digo, un tercio de la población mexicana, Monse, no votó en favor de la 4T. Y a mí me preocupa mucho eso porque, por ejemplo, la campaña política, ahorita que recordabas esto, ¿recuerdas aquella frase que era una frase demoledora? AMLO, López Obrador, es un peligro para México. Para Una México. frase extraordinaria desde el punto de vista publicitario, dañina, terriblemente dañina. Y gracias a la capacidad, a la lucha, al esfuerzo, al corazón gigantesco que tiene Andrés Manuel, superó esa campaña y logramos que se impusiera en las urnas. Pero esa campaña contra la blandengue campaña de decir que es un narco presidente y una narco candidata, la frase esa que dijo la doctora Sheinbaum en el debate, diciéndole a Claudia, pues mejor que lea La Reina del Sur, me pareció genial porque la bajó a Claro, su nivel. Oye, estás haciendo una campaña tan pobre, tan corriente, tan triste, que pues tu libro que estás queriendo defender de la periodista fulana, pues la verdad es que pasa al nivel de una novelilla ahí de
policías y ladrones, ¿no? Entonces, como que no hubo nada. Entonces, ¿por qué, Monse, entre esas dos campañas, por qué tenemos todavía en la sociedad mexicana, ya no hablo de los candidatos, de la candidata, del presidente, de la presidente, no hablo de ellos, sino hablo de nosotros, los ciudadanos? Tú decías, los que estábamos en aquella lucha hace 15 años, 20 años, nos informábamos, éramos convencidos. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando estábamos defendiendo el petróleo, Monse? Sí, claro, Queríamos claro. luchar contra la privatización del petróleo. Caramba, teníamos en la punta de los dedos y en la punta de la lengua los mejores argumentos y luchábamos y nos esforzábamos. No peleábamos ni nada porque siempre ha sido un movimiento muy pacífico, muy respetuoso, pero imponíamos con verdaderos argumentos. Y ahora, pues, ¿qué argumentos de la derecha? Por ejemplo, es de decirle indio de Macuspana, patarrajada. Hasta allí llegaron los argumentos. Entonces hablas con alguien, oye, ¿por qué estás en contra de la 4T? Pues porque López Obrador es un indio de Macuspana, patarrajada. Ya con ese argumento dices, caramba, esto debemos barrer con el 90% en las urnas. ¿Por qué no ocurre en tu opinión, Monse? Déjame, antes de que me Mira, contestes, déjame saludar a nuestros amigos de Facebook, porque ya están con nosotros muchos, y entonces quiero mandarles un saludo, a ver quiénes están con nosotros. Mira, te voy a ver, Guillermo Arturo Sopeña, buenas noches, queridos hermanos todos. Memo, querido, qué bueno que estás con nosotros. Memo está por allá se me está encimando el sonido. Ya lo quitamos, se había encimado. Pero Memo Arturo está allá en el norte de la ciudad, en Ciudad Juárez. Gina Cabrera, Gina, preciosa, pues mira, aquí está con nosotros Monse. Estoy seguro que le mando un saludo. Saludos fraternales, queridos hermanos y amigos. Excelente tema. Pues mira, te está mandando saludos, Monse. Que somos cuadernos de doble raya, sin más ni más. Lorena Gómez Valdés, saludos fraternos a todos. La oposición no requiere de consejos, saben lo que hacen y se van a reconfigurar. Más bien, la 4T debe cumplir con los compromisos que se fijó para seguir teniendo resultados. Sí, Lorena, estoy consciente y estoy de acuerdo con lo que tú dices. Leo Ember, Garibay Campos, saludos fraternos, mis queridos hermanos. Leo Ember, qué bueno que estás con nosotros. Ahora estás como público. La semana antepasada y la semana anterior nos tuvimos aquí a Leo Ember como parte de la presentación de unos jóvenes superdotados, pero ahora está con nosotros en Facebook. Monse, te hice una pregunta y me ibas a responder. gracias. Pues primero quisiera, porque creo que muchos coinciden con esta visión de que ¿para qué le damos consejos a la derecha de que mejoren? Y creo que sí, en muy buena medida tienen razón, aunque también creo que, al menos en mi caso particular, pues es porque también estamos muy acostumbrados desde la izquierda a que a nosotros no nos han regalado nada, nosotros nunca le hemos arrebatado un triunfo a nadie, todo es legítimamente ganado y quisiéramos tener una oposición que esté al nivel de nosotros y de nuestros candidatos. Entonces, creo que es por eso, porque nos gusta demostrar de qué estamos hechos. Bueno, por otro lado, sé que puede haber como esta sensación de que los triunfos no son tan contundentes, pero te quiero dar un dato bien importante. De los más de 250 distritos, por ahí de 250 distritos electorales federales que ganó la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena, PT y Verde, más de 100 distritos se ganaron con el 60% de la votación o más. Y tenemos muchísimos distritos que se ganaron con el 80% de la votación. Y por el contrario, la oposición, de los muy pocos distritos electorales federales que ganó en conjunto toda la oposición, es decir, el PRD, el PT, el PRD, el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRI, solamente uno de sus distritos
lo gana con más del 60% de la votación. Por ejemplo, ahí creo que hubo como, se volvió nota nacional que la doctora Claudia Sheinbaum, el único estado que no ganó fue Aguascalientes. Bueno, te quiero contar que Aguascalientes son 3 distritos electorales federales. De estos 3 distritos electorales federales, la doctora Claudia ganó 2 de los distritos y únicamente la candidata de la oposición ganó en un distrito federal de Aguascalientes. Pero además, detrás de este resultado electoral en Aguascalientes, pues claro, está la indebida intervención de la gobernadora, donde las amenazas, la compra del voto, la presión a la ciudadanía y una larga lista de cosas que yo pudiera contarte, Rafa, porque además tuve la posibilidad y el honor de ir a defender los votos de la doctora y de la coalición ya en el momento de los cómputos distritales y ver cómo hasta el más ínfimo funcionario del INE parecía más representante del PAN que un funcionario que debe actuar con toda institucionalidad. Entonces, hay todas estas condiciones que se dieron en Aguascalientes y que en realidad es en un distrito donde solamente es en un distrito donde no gana la doctora. Y los medios de comunicación salieron enseguida a decir, Aguascalientes se resiste a la 4T. No, no es cierto. Y los candidatos a diputados federales, nuestros candidatos en Aguascalientes, hicieron un extraordinario trabajo y una extraordinaria campaña. Ahí en el Distrito 2 Federal nos quedamos a poquititos votos de tener un diputado federal más. Pero insisto, de pronto enfrentarte a esto en un estado como Aguascalientes, donde la violencia generada desde el propio gobierno del estado está imparable a la compra y la coacción del voto, también todavía no permite que la ciudadanía vote con plena libertad. Pero creo que sí fue un gran triunfo. Sí tenemos muchísimos triunfos arrolladores de más del 80% de la votación. O sea, tenemos por ahí distritos en Chiapas, en Tabasco, sobre todo en el sur-sureste, y que aquí quisiera hacer un paréntesis. De pronto, la gente cree que puede este resultado estar vinculado con los niveles de pobreza, y yo te diría más bien que es al revés, que la gente del sur y del sureste de nuestro país, en estos 6 años del gobierno de Andrés Manuel, ha visto todo lo que el gobierno les estaba robando y todo lo que no llegaba a ellos y todo lo que se estaba desviando. Y entonces, a partir de que mejoraron sus condiciones de vida y vieron muchas más condiciones para acceder a la riqueza de México, la riqueza económica, es que se volcaron a las urnas a votar y a que tengamos resultados con más del 80% de la votación en favor de Juntos Haremos Historia. Seguimos haciendo historia. Sí, tienes toda la razón, Monse. En mi opinión, coincido absolutamente con lo que dices. Una de las cosas más destacables del movimiento de la 4T dirigida por Andrés Manuel López Obrador es la creación de conciencia. Efectivamente, ¿recuerdas cuando veníamos caminando desde Puebla a la Ciudad de México diciendo la revolución de las conciencias? Ese era nuestro lema y hablábamos de las 3 revoluciones anteriores y la cuarta era la de las conciencias y era la que promovíamos. Y creo que el presidente López Obrador ha hecho una labor tan extraordinaria que se dificulta ver la línea de separación entre lo que es la ayuda a los pobres, que es una cosa importantísima, y la otra que es la creación de conciencia. Una cosa es la anterior de acercarse al señor candidato para que me regalara un poco de harina, para que me regalara unas láminas de cartón, que me dé un tinaco, y pues voto por él en esas condiciones. Y la otra es despertar la conciencia y decir, basta de que me sigan robando.
con el hecho de que no me roben, me tocan mis cosas y entonces lo que me está dando el gobierno no es una dádiva ni es un regalo, es lo mío. Y entonces ahora veo que lo que me robaban, pues la verdad son unos criminales y entonces estoy entendiéndolo. En ese sentido coincido contigo absolutamente. Y hablo, por ejemplo, Monse, ahorita me llevas a la creación de los partidos. Cuando se creó el PRD, que algunos durante la oposición, sobre todo en las campañas anteriores, como, ponían como un baldón, como una mancha oscura en los políticos, decir, pues viene del PRI, es lo mismo que el PRI, sin entender o procurando esconder que cuando tú te sales de un lado y te vas a otro es porque no encajabas en ese lugar donde estabas. Entonces, si hubieras estado perfectamente en el grupo de maleantes, pues ahí te quedas. De manera que el grupo que se sale del PRI y forman el PRD, pues lo hacen porque estaban hartos de la situación política que se manejaba en el PRI y de la forma en que lo manejaba. Entonces crean el PRD y pues se creó por hartazgo de la población, con unos líderes extraordinarios que fueron desarrollándolo y demás. Y después vemos la putrefacción. No quisiera incidir mucho en eso, pero de eso a la creación de Morena, el partido Morena nació porque lo exigíamos. ¿Recuerdas, Monse, que en nuestras pláticas de ciudadanos decíamos hay que salirnos del PRD, y ya el PRD no sirve para nada? Lo importante es que haga el presidente, bueno, el candidato López Obrador, que haga un nuevo partido. Y luchábamos y cada vez que podíamos acercarnos a él, le exigíamos la creación de un partido que fuera diferente. Y bueno, cuando nació Morena, yo creo que fue el resultado de una labor ciudadana. Lo estábamos esperando, no nos lo impusieron. Sin embargo, Monse, aquí es una pregunta que te quiero hacer con mucha precisión. ¿Por qué razón la gran mayoría de los que están afiliados al partido Morena siguen con las viejas prácticas? Es decir, yo me enojo con Morena porque no me nombran a mi candidato, y si no me nombran candidato, entonces yo me voy a otro partido, ya sea Movimiento Ciudadano, el Verde, a donde sea, pero no quiero ya estar con Morena. Esas son las viejas prácticas, cuando que diríamos, yo estoy tan convencido de la 4T que voy a ser fiel a la 4T, me nombren o no me nombren, esté yo dentro del grupo selecto de dirigentes o no lo esté, voy a seguir siendo de las bases de la 4T, llámese Morena o llámese como se llama, pero voy a estar con ese movimiento. Y fíjate, Monse, ahorita que hablabas de un poco de diferencias en cuanto a la economía, decías los grupos privilegiados o no privilegiados económicamente se van a un sector a otro. Yo tengo la suerte de tener amigos de una situación económica no ricos, sino lo que se llama como clase media, media o media alta, que podríamos decir que están funcionándole las cosas bien, tienen sus negocios, trabajan en alguna empresa, les está yendo bien. Sin embargo, ellos son acérrimos enemigos de Andrés Manuel López Obrador y de la 4T, y le critican cosas tan tontas como que, oye, ¿por qué sacó la tarjeta de una periodista y la publicó? Eso demuestra que es el peor presidente de México. Y luego, ¿por qué hizo tal y cual declaración? Eso demuestra que es un peor presidente. ¿Cómo es posible que gentes con buena preparación cultural, con buena preparación escolar, que se autonombran liberales, que se autonombran progresistas, que hablan de humanismo, cómo es posible que no comprendan el mensaje, el contenido y se hagan, pues como nosotros, apasionados defensores de Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, Rafa, creo que, bueno, primero retomando el tema de Morena, creo que eh, los partidos políticos deben, o el partido político en el que uno milita y participa, debe reflejar plenamente lo que uno cree y lo que uno piensa y los ideales que uno tiene. Y creo que todas estas personas que cuando no son beneficiarias de una candidatura deciden irse a otro partido, pues hacen muy bien, porque entonces sus ideales no son los de Morena, sus ideales son los de una candidatura. Y ponen por encima de todo su interés personal y hacen muy bien en no estar aquí, porque más allá del partido, no, la verdad es que no, creo que también el partido tendrá que tener
una recomposición hacia el futuro. Y en esta segunda etapa del gobierno federal en manos de la Cuarta Transformación, tendrá que obligar también al partido a ser autocrítico, a corregir los errores que ha cometido y a llevarlo también a un proceso de cambio y renovación y mejora para seguir pudiendo ser el sostén de un movimiento mucho más amplio que va más allá de los partidos. En cuanto a las personas que se van porque no les dan la candidatura, yo digo, qué bueno, porque entonces sus ideales solamente son los de una candidatura y entonces cuando yo solo pienso en yo quiero ser candidata, pues aquí no estamos para eso, porque hay cientos de personas como tú, Rafa, Gina, Lupita y muchos de los amigos que conozco hace ya 20 años y con quienes he podido compartir todos los momentos trascendentes de esta lucha que hemos venido dando. Digo, no, hombre, para ser candidatos ellos. Yo quiero a Rafa Maldonado representándome en la Cámara de Diputados. Pero si no hay las condiciones, pues yo no veo a Rafa saliéndose del movimiento de transformación. Nunca. A quienes sí veo saliéndose del movimiento de transformación, a quienes no les importa la transformación, a quienes solo les importa ser candidatos. Entonces, no aportaban gran cosa, qué bueno que se vayan. Creo que fueron los menos, también debo decirlo. En este proceso creo que fueron los menos. Creo que tuvimos grandes ejemplos de solidaridad, de firmeza, de disciplina, como el caso de Marcelo Ebrard, ¿no? Que pues quedando tan cerca del primer lugar en el resultado de la encuesta, pues el propio Marcelo priorizó, digo, oye, pues puede haber distintas lecturas, pero digamos que se dio unos días para descansar y reflexionar, y lo vimos muy comprometido en la campaña, y no tengo dudas de que en esta nueva etapa de la Cuarta Transformación lo vamos a ver disciplinado, acompañando a la doctora en el ejercicio del gobierno, ¿no? Entonces tenemos grandes ejemplos como él, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Adán Augusto, no se diga, otro personaje que digamos que debió haber quedado en la vieja política, debió haber quedado resentido. Me acuerdo con mucha tristeza y con mucho coraje del señor Muñoz Ledo. El señor Muñoz Ledo, la antítesis de lo que yo quisiera como políticos, ¿no? Si no le tocaba el reflector, pues se enojaba y le levantó el puño a tirios y a troyanos, y al mismo tiempo que alababa al uno, al poco tiempo denostaba al otro. Era, digamos, un defensor a ultranza de Andrés Manuel y del movimiento progresista y demás, y después fue un furibundo crítico horrible, ¿no? Entonces son personas con poco firmeza en sus decisiones. Y ahorita que mencionas a Marcelo Ebrard y a los otros personajes que se han visto comprometidos con el movimiento, pues la verdad destacan por contraste, ¿no? Lo han hecho muy bien. Algunos, pues ya sabes, no sería el momento ahorita de estar dando nombres y apellidos, pero algunos que han andado dando bandazos, como que se van, que se quedan, que no, que se enojan, que regresan, pero finalmente ahí están leales. Y tenemos también amigos muy entrañables, muy queridos, que han destacado en la política, se han visto como, yo hasta diría, hasta como castigados, que llevan años firmes, leales, entregados a la lucha y todo, y siempre en un segundo papel. Y no solo eso, hasta como ninguneados, como que a ti te tocaba, pero no, tú te vas a la banca y después a ver qué ocurre. Y aquí están en el movimiento, ¿no? Son gente valiosísima. Insisto que ahorita no me gustaría mucho mencionar nombres, pero hay los que andamos en esto sabemos a quiénes nos referimos, ¿no? Gentes muy valiosas que pues han estado en un segundo término y que veíamos que este va a llegar a la final en tal o cual va a llegar a la meta, y se quedaban atrás y que se quedaban, pues desde luego, imagínate la tristeza, el coraje, etcétera, etcétera, pero sin demostrar ninguna molestia, luchando por seguir en la causa, ¿no? Eso maravilloso. Y digamos, mi preocupación es las clases, los compañeros, amigos, ciudadanos
Platico con el taxista y es un individuo que verdaderamente se le ve que requiere el apoyo, que requiere la lucha, que requiere para su familia, etcétera, y sin embargo cae en el garlito de las campañas de la televisión y del radio y te repiten los mismos argumentos del locutor, como ese locutor que decía que el virus del comunismo está entrando por los libros de texto. Bueno, compañeros, amigos míos de mucho talento, oponiéndose a los libros de texto gratuitos porque en la página 84 hay un error de tipografía. No puedo entenderlo, ¿no? Me parece como que allí estaría cojeando el partido. Ya no hablamos de López Obrador, un extraordinario estadista que decidió gobernar para todos y dijo, me voy a segundo plano en el aspecto partidista, gobierno para todos y yo no cuenten conmigo como dirigente. Y ahora tenemos el segundo piso de la 4T con una candidata extraordinaria, con un equipo que estoy seguro va a armar maravilloso. Entonces tenemos otros 6 años tranquilos. Pero ¿no crees, Monse, que hace falta, pues, publicistas sin la perversidad y sin la negrura que tienen los contrincantes, pero con la capacidad de penetración en las masas que tienen las televisoras, los periódicos, los intelectuales orgánicos, que la verdad hacen una gran labor y convencen al 33% de la población, al 40% de la población, la convencen en contra de algo maravilloso? Entonces, ¿no crees que deberíamos de tener dentro de la cuarta transformación, dentro del gobierno, el segundo piso, como se llame, dentro de Morena, un equipo que haga esa labor arrolladora de convencimiento a las masas? Completamente de acuerdo contigo, Rafa, porque creo que mucho de este porcentaje que no votó, que no está de acuerdo, en realidad es por desconocimiento o porque creen las mentiras de la derecha. Así Eh, es. entonces, porque difícilmente yo veo a las personas que sé que deliberadamente votaron por Xochitl y por Tabuada y por todos estos candidatos, pues pensando en hacerle un mal al país y a su familia y a sus vecinos. La verdad es que no veo que lo hayan hecho por eso. Creo que es por un profundo desconocimiento. Y coincido contigo, Rafa, que en la izquierda, históricamente, por lo menos desde que yo he estado involucrada de manera más directa, lo que nos ha hecho una falta tremenda es saber comunicar y vender lo que hacemos y lo que hacemos bien, porque hay una larguísima lista de cosas que desde el gobierno federal, el gobierno de la ciudad, los gobiernos de los estados, el propio partido y las cosas que incluso no llegamos a concretar por no tener la mayoría en el Congreso, es extraordinario lo que se ha hecho y no se conoce. Ya no digas si se logra vender o no, ni siquiera se conoce. Porque creo que el primer paso sería darlo a conocer. Y luego Claro. coincido contigo. Además de darlo a conocer, necesitamos publicistas que sin toda la perversidad y toda la maldad que traen detrás, pero que sí nos ayuden a vender lo que somos, porque lo que somos es muy bueno. Lo que es la cuarta transformación es extraordinario para nuestro país y no sabemos venderlo, no sabemos comunicarlo, incluso sin, como decías hace un momento, sin dar nombres, porque no es la idea. Tenemos algunos liderazgos que tienen cargos muy trascendentes, tanto en los partidos como en el gobierno, Sí, y que comunica más mi gato cuando está roncando que ellos. así es. Y que yo los veo y digo, a ver, yo ya estoy convencida de la 4T, a mí nadie me tiene que convencer, a mí nadie me tiene que vender nada. Es más, yo podría explicarles varias cosas que ellos todavía no tienen claro, pero a mí no me comunica nada, Nada, nada. nada, Es y no, terrible. es Yo terrible. nada más imagino, Monse y amigos internautas, imagino que no hubiera existido las mañaneras, que el No, presidente no hombre, hubiera tenido las mañaneras. Te aseguro que se pierde la elección.
Sí, por supuesto. Entonces, los amigos de YouTube, por ejemplo, los YouTubers o todos los de las redes sociales, yo los veo muy entusiastas y con muchas ganas de participar, pero lo único que hacen es copiar un cachito de la mañanera y presentarlo una y otra y otra y otra vez, y el comentario, inclusive algunos con obscenidades, una y otra y otra y otra vez, 15 minutos de estar repitiendo el mismo estribillo, la misma expresión de Andrés Manuel, lo mismo, ¿no? Entonces, no veo la suficiente preparación y aquí coincido con lo que me estás diciendo, creo que coincidimos ambos. Caramba, que Salinas Pliego esté enojado y que aplique todos sus recursos para convencer a los demás de que le quieren cobrar sus impuestos y él se indigna por eso, lo comprendo. Claro. Pero uno de mis cuates que viven al día como yo, que tenemos que trabajar para comer el día, que no podemos sentirnos capitalistas porque no trabajamos, es decir, no comemos de nuestro capital, sino de nuestro trabajo. Entonces somos de las clases trabajadoras, igual que el taxista, igual que la muchacha que limpia la casa, igual que cualquiera de nosotros. Entonces, si no entendemos que nuestro trabajo es el que nos da de comer, que pertenecemos a esa clase trabajadora y que nuestra lucha debe ser en ese sentido, ¿cómo podemos decir, me van a quitar mi casa y me van a quitar mi negocio y López Obrador es un comunista que me va a quitar cosas? ¿Qué cosas? Si ni siquiera tengo nada que me quiten, Monse. Entonces, ¿cuál es la perversidad de estos mecanismos? No hablo de los locutores y de ellos, sino del sistema. ¿Por qué los que estamos con esta claridad no podemos organizarnos para hacer esto que tú dices, una campaña de concientización en nuestra familia, en nuestros medios, que no dejemos que nos ganen las palabras, que nos ganen las campañas, una campaña tan pobre como esa de decir, te van a quitar tus cosas, te van a quitar tu capital, te van a quitar tu empresa, cuando la mayoría no somos empresarios. La mayoría tenemos que checar tarjeta en la mañana y checar tarjeta a la salida. Entonces, ¿cuál es la empresa que me van a quitar, no? Y ahí es donde coincido, Monse. Ahora vamos a tener un Andrés Manuel al que le tocamos las golondrinas, se va a ir a descansar y muy merecido porque la verdad ha hecho una vida extraordinaria. Creo que merece del descanso del héroe, ¿no? Se va a ir a descansar, se retira prácticamente de la vida pública y tenemos una muy buena presidenta de la República que va a hacer una muy buena labor durante 6 años, pero que estoy seguro que tampoco va a hacer publicidad partidista, porque también tiene claro el concepto de decir soy presidente de todos. Así es. Entonces, va a dejar así. Pero sí tenemos el otro equipo, el partido. Yo creo que este partido es el que debe tomar las riendas y decir, mi labor es convencer, vender la idea, enseñar, eh, pues multiplicar los logros y sacarlos al balcón y que la gente se convenza. Y hombre, la tarea sería que la próxima elección, la intermedia o la del 2030, pues fuera estupendamente ganada, pero ya no con el 60%, sino con el 80, el 90% del que tú hablabas en algunos lugares de Aguascalientes o de otros lugares, ¿no? Que se gane arrolladoramente. ¿Cómo ves ese futuro del partidista? Eh, Coincido contigo, creo que va a haber un reto muy importante, primero para la doctora Claudia, ya como presidenta, justamente para sustituir o no sustituir, pero sí para llenar este vacío informativo que va a dejar Andrés Manuel. Y que, porque esta capacidad de comunicación que tiene Andrés Manuel no la tiene por ser el presidente de la República, la ha tenido desde hace muchísimos años, donde tú te acordarás que en el Sí, desafuero daba las mañaneras a media calle en Copilco, ahí en sí, el parquecito sí. de enfrente de su casa, Muchas y ocasiones desde, estuvimos ahí. exactamente, y desde la banqueta le tiraba línea al capital, al gobierno, incluso a gobiernos extranjeros. Él es el que dictaba la línea política del día, Marcaba la agenda noticiosa del día. sin ninguna duda. Entonces, si la capacidad de comunicación de Andrés Manuel viene por su propia figura, y que coincido contigo, Andrés Manuel ya
tiene un muy merecido descanso, ahí va a quedar un vacío muy grande de información que desde el gobierno federal, y coincido contigo que la doctora va a ser extraordinariamente institucional y va a gobernar para todos, pero tendrá que cubrir ese vacío desde el gobierno. Pero toda la parte política y de información política, la gran duda es quién va a sustituir ese vacío de información política, partidista y electoral que nos va a dejar el presidente. Una gran Si te tarea, soy, Monse, una gran tarea para toda la sociedad, ¿no? Y aquí claro, estamos entrando en un terreno que me encanta, se nos está acabando el tiempo, Monse, pero me quedan algo. Déjame saludar a nuestros amigos. Carla Alejandra Reyes Aguirre dice, saludos, Rafita y Monse. Carlita hermosa, qué bueno que estás con nosotros, te mando un abrazo con mucho cariño. Ya te está escuchando aquí también, Monse. Ruth Marinero, saludos. Ruth Marinero, besos. Imagínate, si no la vamos a querer tantísimo como a su hija. Está también, Carla dice Monse, te manda saludos, Carlita, Monse. Carlita, qué gusto leerte por aquí, qué bueno que nos acompañaste. Tú también, parte de muchos de esos recuerdos. ¿Cómo no? Tenemos el corazón repartido por todos lados, Monse, desde hace 20 años. Astrofitum Victory dice, hola, buenas noches. Como siempre, tema interesante y enriquecedor. La doctora Claudia hizo historia no solo por tener una gran cantidad de votos, lo hizo por ser la primera mujer en nuestro país en ser presidenta. Yo confío, ay, Mm, yo confío en que continúe, mejore y cumpla con lo prometido y el bienestar para todos los mexicanos. Todos tenemos esa esperanza, pero además sí es una esperanza justificada, ¿eh? Porque lo que decíamos hace rato, la trayectoria que trae la doctora Cleuda, ella al ser gobernadora de la Ciudad de México, pues hace cuenta que fue la presidenta de muchos países europeos del tamaño de la Ciudad de México, Monse. Claro, Hay algunos otros países del mundo son con una problemática mucho menor a la de la Ciudad de México, con una población menor, una extensión y recursos menores. Entonces, el hecho de haber manejado bien la Ciudad de México, pues ya le da una experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos razones para estar optimistas. Lorena Gómez dice, pienso que cualquier persona tiene derecho a aspirar a un espacio dentro del partido, y más cuando ha demostrado haber trabajado. Lo molesto para ellos es, y es válido, que de repente ponen a personas que ya tenían historia política y eran conocidos por sus prácticas no aceptadas, que nunca los viste hacer trabajo de campo. Sí, sí, yo creo que es de lo que estamos platicando, Lorena, coincido. Ahorita le preguntamos a Monse en ese sentido, creo que tienes toda la razón. Yo coincido contigo. Carla Alejandra Reyes Aguirre, y no es novedad que Salinas salga a decir de los impuestos desde 1999, cuando el caso de Paco Stanley salió a decir a nivel nacional para qué pagar impuestos, para qué las elecciones. No es novedad de Ricardo Salinas. Sí, no solo eso, tuvieron que, me acuerdo mucho que el ingeniero Cárdenas tuvo que tapar en la boca así de volada, decir, mira, Paco Stanley sufrió un atentado por culpa de las drogas, ¿no? Y creo que con eso le cayó la boca a Salinas, pero efectivamente estaba aprovechando Salinas para hacer una labor en contra del gobierno. Dice Ovidio Knight, tenemos las benditas redes sociales para hacer contrapeso a los medios de manipulación nueva, como Azteca e Imagen, por mencionar algunos. Darle uso a nuestras redes y realizar foros informativos, reuniones con vecinos, amigos, compañeros y quien quiera escucharnos para dar información real de la 4T. Sí, tienes toda la razón, es la labor ciudadana, pero también tengo que reconocerlo. Tenemos que luchar por la papita todos los días. Entonces, no somos el político profesional que vive de la política. Entonces, pues, tenemos horarios muy restringidos y efectivamente, pues el domingo puedo ir a hablar con los vecinos y demás, pero pues también tenemos que estar con la familia, con los hijos, los nietos, etcétera. No es exactamente nuestra labor. Ahora sí, concientizar, pues en la mayor medida de lo posible. ¿Cómo ves todo esto, Monse? Decíamos esto que queda a futuro. Alguien tiene que llenar ese hueco. Y decía nuestro amigo lo de las redes sociales.
Las redes sociales, efectivamente, pero las redes sociales son simplemente un instrumento. Y hemos visto que las redes sociales, así como han ayudado, también han perjudicado terriblemente. Serán los bots o será quien tú quieras, pero de repente hay cosas terribles en las redes sociales, e inclusive pues algunas muy venenosas, de muy poca calidad, con un vocabulario muy, pues, aquí sí está el término deleznable, que se hace polvo, ¿no? Entonces no hay una gran calidad. Y decía Lorena algo que me llamó mucho la atención, que la queja general es de que al partido llegan personajes que pues no estuvieron, sino que en el último momento se suben al carro. Y eso decepciona a muchas personas que vienen luchando. Ya lo explicó Monse hace ratito. Cuando tú tienes bien firmes tus opiniones, tu criterio lo tienes bien formado y estás convencido de los beneficios de la 4T, no necesitas estar dentro de las candidaturas. Decía nuestro amigo que podemos hacer labor de convencimiento, podemos hacer la lucha porque las ideas, la ideología que defendemos se imponga. Pero ¿cómo ves todos estos, haciendo ya una síntesis, Monse? ¿Qué nos dirías? Eh, Coincido completamente con quien nos comentaba sobre la molestia que hubo en muchísimos casos, también por la designación de candidaturas de un perfil que no era el más cercano a nuestros ideales, porque eso también pasó. Así como quienes solo tenían en mente cómo obtener una candidatura, no la obtuvieron y se fueron, pues muchos otros llegaron solo buscando una candidatura. Pues Y me parece, Ahí tienes a Lili Telles, ¿no? claro, y otras tantas que nos van a salir en estos 3 años, algunas y algunos iguales a Lili Telles. Eh, Coincido completamente, creo que fue un error del partido, en muchos casos, muchas candidaturas fueron designadas al perfil Menos idóneo, digamos, menos idóneo. para hablar suavecito, ¿no? Así es. Y justo eso es de lo que hablaba hace un rato, que también el partido tiene que ser autocrítico y corregir esos errores que sí cometió, porque de nada nos sirve poner a un impresentable de candidato que gane la elección y a los 6 meses en la Cámara de Diputados esté votando en contra del plan C. Pues, o sea, para eso, pues mejor darle la oportunidad a un propio que gane, que sea candidato, que compita, y si de todos modos te gana el que va a votar en contra, pues por lo menos habrá ganado por otro partido, no por el tuyo. Claro. Entonces, creo que eso es de lo que tiene que revisar el partido, y por eso decía que tendrá que venir un cambio muy profundo también en Morena y en general en los partidos de la coalición, para que reflejen verdaderamente qué es la cuarta transformación, porque no solo es el tema de candidaturas, lo platicábamos hace un momento, son las candidaturas, pero también es quién va a llenar ese vacío en la información. Así es. Y con todo respeto para los dirigentes de los partidos, pues yo no veo a ninguno de ellos que tenga la capacidad comunicativa, la empatía, la simpatía de la gente para lograr hacer eso. Así Porque es. efectivamente, Olvido nos decía, a nosotros nos toca concientizar, por supuesto que sí. Y yo lo hago en el metro, en el súper, en el tianguis, con la familia, con los amigos y hasta donde no. Eh, pero para que nosotros podamos seguir concientizando, necesitamos que quienes han asumido el liderazgo, pues nos den carnita con qué concientizar. Claro, O claro. sea, porque salir a difundir pues cosas sin sentido o que no van a generarle empatía a la gente, pues tampoco tiene mucho sentido. Entonces, Claro. ese es de los retos que va a tener la doctora como presidenta, sin duda, pero también los partidos políticos, y los partidos tienen que transformarse y no pueden seguir únicamente priorizando sus intereses y el de sus dirigencias, que claro, ahora ya muchos han de decir, bueno, pues ya vamos a una Secretaría de Estado, ¿no? Claro, pero quienes sí sabemos para qué sirven los partidos políticos,
porque en muchos casos venían desde el PRI, Así es. otros venimos desde el PRD y llegamos a Morena, muchos más llegaron solo a fundar Morena, Así pero es. conocemos la importancia de los partidos y lo que sirven para que la sociedad que comparte ideales y la visión pueda organizarse. Claro. Ahora, Monse, terminando, diría yo, el papel que tenemos como ciudadanos es complicadísimo. No es una crítica ni una propuesta, no, quién soy yo para proponer cosas, pero yo creo que la presidencia de la República, sin abandonar su institucionalidad como presidencia, también no puede olvidarse de su partido. De alguna manera tiene que marcar cánones y marcar pautas para que el partido es parte de su gobierno. Y así como busca que sus secretarías funcionen adecuadas a su ideología, pues el partido es una especie de secretaría política que también debe llevar una instrucción y una dirección, ¿no? Es decir, tienes que hacer esto. No que quiero decir que el presidente salga a pegar papeles en la calle, de ninguna manera, y que haga la mañanera para decir vota por mi candidato, no, pero sí creo que también le hace falta pues dar una línea de acción al partido porque pues es su soporte político, por un lado. Por el otro, los candidatos que llegan, por ejemplo, al legislativo, ahora con la reforma al judicial a lo mejor se logra perfeccionar un poquito, limpiar eso, pero lo que tenemos en el legislativo, Monse, yo creo que hace mucha falta enseñanza, cultura parlamentaria, porque tenemos algunos, yo he visto diputados y senadores, algunos muy amigos muy entrañables, convencidos absolutamente de la 4T, López Obradoristas, pero que no tienen la menor posibilidad de lograr nada en la Cámara. Es decir, yo me imagino que fuera yo diputado o senador y llego a mentarle la madre a los contrincantes, ¿cuándo voy a lograr que me den su voto? Entonces, si en el parlamentarismo estoy buscando convencer a algunos de los contrarios para que se unan a mi causa y voten en favor de lo que yo estoy proponiendo, si me azoto ahí en el suelo y les grito de groserías y los ofendo, pues difícilmente voy a lograr esa ayuda. Entonces, yo creo que también hace falta cultura parlamentaria en los candidatos, en los funcionarios, legisladores, tanto diputados como senadores, en todos los niveles, los tres niveles de gobierno, que sepan pues sumar a sus ideas, ¿no? Y que el recalcitrante panista, pues convencerlo de que sea recalcitrante morenista de la 4T, eso sería un verdadero éxito del parlamentario. Pero llegar allí, como sé que tú eres del PAN, te voy a decir hasta la despedida, ¿no? Y pues nos hacemos enemigos y si nos descuidamos nos agarramos a cachetadas, ¿no? Y lo hemos visto con amigos muy entrañables que están en el legislativo, que cometen, a mi juicio, ese error por falta de preparación. Y en el otro sentido, nosotros, he visto en las redes sociales, Monse, y amigos internautas no me dejarán mentir, en los consejos, dicen algunos, yo tengo amigos de un partido y de otro, y de un equipo deportivo y de otro equipo, y todos son mis amigos porque yo lo que importa es que los respeto. Yo digo, ese señor, sin ofender ni mucho menos, pero ni de chile, ni de dulce, ni de manteca. O sea, si no das tu criterio con certeza, con honestidad y con convencimiento, pues oye, eres una masa amorfa. Y entonces, si por el derecho a pensar diferente dejas que todos piensen como se les antoje, no estás cumpliendo con el pues deber de lo que tú decías hace rato, de dirigir las conciencias, de enseñar, de ilustrar, de informar a todos sobre tus verdades. Y bueno, con la mente abierta para que si alguien te da una idea o te da una justificación contraria a tus opiniones, pues también tú cambiar, ¿no? Pero mientras no me cambien con buenos argumentos, pues yo creo que mi labor es con toda honestidad decir, yo pienso así, 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 y así convenzo. Y si no, si mis amigos, mi círculo de amigos no coincide con mis opiniones, la verdad es que no son mis amigos. Se, se cortó tu audio, Monse, o algo pasó. A ver, no sé Ya, si ya ya está bien, hay. ya está bien, ya está bien. Perfecto. Pues mira, creo que efectivamente hay que tener principios muy firmes y además defenderlos frente a los amigos, frente a la vecina, frente a quien sea necesario. Creo que también
y lo vinculo un poco con tu comentario anterior. Es muy importante encontrar las coincidencias, porque como te decía hace un rato, yo conozco poca gente, afortunadamente, que decididamente votó por la oposición. Y cuando yo les digo, a ver, ¿por qué votaron por la oposición? ¿Por qué votaron por el PAN? ¿Por qué? Dicen, bueno, es que nosotros queremos que México sea más seguro. No, pues es que yo también. ¿Cómo lo hacemos? Hay que acabar con el narco. Es que nosotros también queremos eso. Y creo que, insisto, cuando tienes la capacidad de sí ser muy contundente en la defensa de tus ideales, pero también encontrar esas coincidencias, es justo donde podemos llegar a esos acuerdos que tanta falta nos hacen y nos hicieron muchísima falta estos 6 años para poder avanzar todavía más. Y que yo incluso ampliaría un poco más tu comentario sobre la necesidad de mayor cultura parlamentaria. Yo te diría que nos surge, así en calidad de muy urgente, la profesionalización de nuestros parlamentarios, de nuestros servidores públicos, de nuestros funcionarios partidistas, porque el ser militante de un partido de izquierda, o el ser funcionario público de un gobierno de izquierda, o el ser representante popular de un gobierno de izquierda, como lo es Morena y lo que implica la cuarta transformación con todo el principio de austeridad, no significa que por eso tengamos que ser mal hechos, no conocer lo que estamos haciendo y no profesionalizarnos, porque eso es darle la razón al PRI. Yo me acuerdo cuando era muy jovencita que yo decía, es que yo me quiero involucrar en los partidos y sobre todo las personas ya mayores me decían, no hombre, ¿por qué? La política es mala. Y Sucia. todo, la política es mala, es corrupta, y todos los que trabajan en el gobierno son unos huevones mantenidos. Esa es la cultura que nos implantó el PRI para que nadie se involucrara en política, para que nadie aspirara a ser funcionario público y ellos poder tener con su grupo muy cerrado, tomar todas las decisiones. Claro, ahora que yo he tenido posibilidad de estar involucrada en política o ver cómo funcionan los gobiernos, yo digo, pues por lo menos los gobiernos de la 4T flojos no son, ¿eh? Se meten en unas friegas buenísimas, peor que cualquiera de la iniciativa privada. Claro, Y sí. los políticos, pues no son corruptos, digo, siempre hay de todo, ¿no? Yo no voy a poner las manos al fuego por nadie, pero sí hace falta profesionalizar a nuestros diputados, a nuestros servidores públicos, a nuestras dirigencias partidistas, que sepan qué están haciendo para que lo hagan lo mejor posible. Y con esto también vamos a evitar una cosa. Ay, perdón, ya voy a empezar de mal hablada, Rafa, ya sabes cómo soy. Bien, bien, excelente. Vienen los otros, vienen los expriistas, los expanistas, a decirnos, no hombre, aquí el fregón soy yo sí sé gobernar, yo sí tengo la experiencia. Y entonces nos apantallan, por eso te decía que ya iba a empezar de mal hablada, nos apantallan y les creemos que nomás ellos saben gobernar y nomás ellos saben legislar. Pues no, lo que nos hace falta es profesionalizar a los nuestros, ¿no? Claro. Muy bien. Monse, querida, se nos acabó el tiempo porque tratamos de que no se alargue mucho esto para conservar a nuestro auditorio atento. Te agradezco muchísimo. Quedan muchísimas preguntas y tengo ganas de estar platicando sobre esto. Y bueno, cuando nos reunimos, pues, nos echamos horas de charla, pero estas charlas entretenidas justamente buscan abrir esas ventanas, Monse, y llenar esos espacios. No estoy pretendiendo dar clases ni nada, pero aquí por lo menos un intercambio libre de opiniones
y que la gente sepa qué pensamos, cómo discutimos, cómo nos desarrollamos nosotros los masones, cómo intervenimos o cómo nos involucramos con el público no masón, con los amigos que no son masones, pero que coinciden en nuestras ideas de luchar por el perfeccionamiento, por el bien de todos, por el triunfo de la humanidad. Entonces, esa es la razón de estas charlas.